Esta mañana de martes nos también parece prudente presentarle los temas y recomendarle lo que usted puede checar y leer en las columnas y editoriales que están a nivel nacional en los portales electrónicos y medios de carácter nacional. Para tener un conocimiento completo de esto y las recomendaciones, mejor nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien tiene este panorama, lo que usted puede checar ahí. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola Paco, qué gusto saludarte, muy buenos días a la audiencia. Sí, recomendaciones de algunas de las columnas interesantes, de los temas de coyuntura, de los temas de análisis, que hay mucho, y los analistas, tanto de la prensa tradicional como de los portales digitales, bueno, siempre tienen algo interesante que compartir, y usted está en nosotros, bueno, pues darle el interés que pueda de alguna forma levantar en cada uno de nosotros. Por ejemplo, hoy en el periódico Milenio, Jorge Cepeda dice: saldos de la consulta, habla de este tema de la consulta ya tan multimensionado, con diferentes puntos de vista. También hay una columna que en especial me llamó la atención, que habla precisamente del tema de la consulta, que es Enrique Quintana, en el periódico El Financiero, que dice: ¿quién ganó y quién perdió en la consulta? Su conclusión es que nadie ganó todo, ni nadie perdió, nadie perdió todo, ni nadie ganó todo. Y esto es algo de lo que comenta Roberto Roque en su columna del Universal. Hoy, por cierto, interesante: Samuel García, el triunfo sórdido. Sí, y aquí el analista habla de este triunfo de Samuel García en el estado de Nuevo León, con apoyo de algunas de las agencias de publicidad que operan en el estado de Jalisco, con Enrique Alfaro. Interesante la columna de Roberto Roque, donde dice que esta candidatura, por cierto, el candidato ganador, bueno, está en riesgo por todas, digamos, una serie de observaciones que está analizando el INE respecto a los recursos públicos o recursos que se pudieron haber utilizado, sí, de algunos gobiernos a favor de Samuel García, y también de los recursos que fueron entregados de su familia, recursos millonarios. Así es que, bueno, eso dice Roberto Roque: este triunfo de Samuel García está en duda, de acuerdo a lo que analiza el periodista. Pero vamos a otras que me parecen muy interesantes. Hoy la de Milenio, que publica Héctor Aguilar Camín, sí, los pobres del discurso y los pobres del INEGI. Y el título queda muy ad hoc, Paco, porque habla de este estudio, de esta encuesta nacional de empleo y ocupación que acaba de publicar el INEGI, y que de acuerdo al análisis que hace, por cierto, un investigador, Jaramillo Molina, hace un extraordinario trabajo de análisis sobre los programas sociales. Resulta que en esta administración, Paco, se nos ha dicho y se dice todos los días en la mañanera que, bueno, primero los pobres. Sin embargo, en el análisis que hace este investigador, pues habla de los mitos de la política social de la 4T. Y aquí tiene conclusiones muy interesantes. Primero de ellos es que en el 2015, sí, había más recursos para los más pobres. Esto es de acuerdo al análisis, de acuerdo a los presupuestos publicados, ¿sí? También se señala que hay diferentes, digamos, sectores de la población, los más pobres y, digamos, los menos pobres, y cómo están llegando los programas sociales. López Obrador nos dice que el 95%, sí, de los habitantes de las casas de este país pobres reciben algún programa social, el 95%. Sin embargo, el investigador documenta con datos del INEGI que solamente el 65% de los pobres reciben algún tipo de apoyo social. También otra revelación que hace este analista es sobre la cantidad de recursos que se disponían a los más pobres en el 2015 contra el 2020. Y hay una diferencia importante, y la mala noticia es que en el 2015 se destinaban mucho más recursos a los más pobres que lo que se destina en este 2020. Revelaciones interesantes y que echan por la borda ese dicho de todos los días en la mañanera de que hoy los pobres están mejor que antes. Interesante este estudio, usted lo puede buscar también en la revista Nexos,
que publica Ernesto Jaramillo Molina, este investigador sobre este asunto. Entonces termina Héctor Aguilar Camín diciendo: de todo lo anterior puede concluirse que a los pobres de México les va mejor en el discurso que en las cifras del INEGI. Las palabras son más abundantes que los números. Interesante esta columna de Héctor Aguilar Camín. Y de ahí me paso al periódico Universal, donde Salvador García Soto habla de la tercera ola con más contagios que las anteriores. Es casi un hecho de que el país se dirija a una nueva crisis con hospitales saturados. Ya lo empezamos a ver, Paco, en algunas ciudades de la República Mexicana. Hospitales del Seguro Social, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud que están saturados, y no se diga los particulares que también han cerrado camas COVID. Bueno, todo esto es parte de lo que plantea este escenario, pero con el agravante que después de más de año y medio de la pandemia que azotó a México, parece que no hemos aprendido nada. Realmente la actitud del gobierno federal de dejar pasar es una actitud negligente, sí, que lamentablemente está costando muchas personas que lamentablemente siguen perdiendo la vida. Y esto, bueno, pues con esta nueva variante Delta, que ya se ha confirmado por parte de la ciencia, de los médicos de la ciencia, que es sumamente virulenta, más incluso como la viruela. Bueno, esto de alguna forma lo dice la ciencia, pero parece que aquí el doctor López-Gatell y el presidente López Obrador siguen con la misma discurso. No usan cubrebocas, no hacen un llamado, han renunciado a gestionar algo que pueda frenar la pandemia y lo han dejado a que los estados, a que los municipios, los que puedan, hagan algo precisamente para evitar más contagios. Dice Salvador García Soto, sí, nos estamos encaminando quizás a la parte más crítica de esta pandemia con la nueva variante, la Delta. La actitud de las autoridades, sobre todo las federales, vuelve a ser tan preocupante y negligente como lo ha sido en toda la pandemia. La irresponsabilidad de los ciudadanos también vuelve a prender los focos rojos, pues por todo el país se repiten escenas de mexicanos que hacen filas en restaurantes, en bares, en conciertos, en partidos de fútbol, mientras que los aeropuertos, los destinos turísticos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, llegan oleadas de turistas donde no se les pide ningún tipo de control o cuarentena. Paco, tú hoy quieres ir a Estados Unidos y te piden el certificado de no COVID, mientras que el mundo entero se está protegiendo a través de estas medidas que, si bien son molestas, sí, pero no es posible que en México, cuando tenemos este repunte de pandemia, no se esté haciendo absolutamente nada, no se pida nada para poder llegar al país. Y por eso los puntos de contagio impresionantes en la zona de Los Cabos, en la zona de La Paz, en la zona de Quintana Roo, en Playa del Carmen, en Cancún, en Tulum, y esto es precisamente por eso, porque no se pide absolutamente nada, y esto se llama negligencia. Paco, hasta aquí algunas de las columnas más importantes que se han publicado a lo largo del día. Te mando un saludo.